Buenas tardes. Mire, hoy me dejaron 2. Vamos mejorando. Sí. Ya no es 1, son 2. Y después 3 y cae la bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo se encuentra hoy, hermano? ¿Bendecido? Gloria al Señor. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿no le parece así? Yo le voy a pedir, hermano, que abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Y vamos a entrar al sermón de esta tarde. Mi pasaje para esta noche es el versículo 15 y 16, pero yo quisiera pedirle que pudiéramos leer del versículo 1 al 17, perdón. Mi versículo es el 16 y el 17, y vamos a estar leyendo del 1 al 17. Si usted está en Romanos capítulo 1 y gusta ponerse sobre sus pies, solamente para reverenciar al Dios de la palabra, amén, en esta tarde. Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder para cambiar las circunstancias en la vida, amén. Yo no sé qué es lo que usted trae en este día, trae cansancio, trae alguna enfermedad, trae alguna circunstancia en la vida. Dios tiene poder para cambiarlo, amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, le dice de la siguiente manera, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto, dice, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice, porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verles, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor, en esta linda tarde que nos permites llegar a casa, Señor, y poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor, y poder ser instruidos, Señor, en tu palabra, Señor. Padre, este tema, Señor, de esta noche, Señor, se ha tratado, Señor, el día viernes, Señor, se trató este domingo en la mañana, Señor, el sermón de la mañana. Y es, Señor, el mensaje, Señor, de esta noche, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú estás tratando de decirle algo, Señor, a la iglesia con este tema, Señor. Te pido, Señor, que de una manera, Señor, especial, Señor, tú enseñes, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, la verdad de un evangelio, Señor.
de un evangelio puro, Señor, en nuestras vidas, Señor. Entendemos, Señor, que el evangelio, Señor, es la base por lo cual nosotros estamos aquí en esta tarde, Señor. Y te damos gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Dame las palabras correctas, Señor. Y Padre, que al escuchar tu palabra, Señor, aquel que viene enfermo, Señor, aquel que viene cansado, Señor, Padre, que a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo comience a tocar nuestros cuerpos, Señor. Aún los que estamos aquí, Señor, como mi hermana que está en el hospital, Señor, como mi hermana que está en casa, Señor, enferma, Señor. Y a cada uno de los que nosotros no sabemos, pero que necesitan hoy un toque tuyo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, en esta tarde. Qué bueno que está en la casa del Señor, hermano, en esta tarde. Y como decía en la oración, el tema que vamos a hablar en esta tarde es la esencia, es lo que se enseñó el día viernes, hoy este día en la mañana, y lo que vamos a hablar en esta tarde. Yo no tenía pensado hablar porque se enseñó el viernes y el domingo en la mañana. Es el texto que para mí correspondía en este día, ¿verdad? Y para mí es algo muy especial porque Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos ciertas cosas que nos ayuden a vivir una vida victoriosa. Yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir y experimentar una vida victoriosa en Cristo. Amén. Y para poder vivir una vida victoriosa en Cristo, hermano, el evangelio es esencial para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, hermano, yo quiero hablar en el versículo 16 y 17, donde el apóstol Pablo, hermano, dice de esta manera, dice, porque yo no me avergüenzo, dice, él empieza este versículo diciendo, dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. No siento vergüenza de este evangelio, de este mensaje, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel, dice, que cree. O sea que el evangelio, hermano, para que el evangelio, hermano, sea genuino en una persona, hay un requisito de que la persona debe de creer. Pablo dice primeramente al judío y también al griego. Y en el versículo 17 dice, porque en el evangelio, en el mensaje de salvación, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero titular, hermano, este mensaje en esta tarde, no te avergüences. Y ese es un título para usted y para mí. No te avergüences del evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y al mirar un poquito, hermano, les pedí que leyéramos del versículo 1 porque Pablo tenía un especial cariño por todas las iglesias en aquel tiempo. Y él muestra su cariño. Si usted mira, y voy a leer esta parte, usted va a mirar que Pablo, hermano, sentía una pasión y un corazón para predicar el evangelio. Pablo, hermano, amaba a las personas. Y amaba a las personas porque él amaba a Dios. Usted quiere amar realmente a las personas, usted necesita primeramente amar a Dios. Porque Dios es el que provoca, hermano, el amor puro para poder amar a las personas. Y Pablo experimentaba ese amor y esa pasión por compartirles el evangelio a la iglesia de Roma. Pablo amaba a Dios y amaba a la gente. El deseo de Pablo, hermano, era que la gente conociera a Dios. Ahora yo quiero irle preguntando a usted y que cada uno de nosotros al escuchar la palabra, hermano, nosotros vayamos evaluando nuestra manera de vivir el evangelio. ¿Cuál es nuestra relación con el evangelio? ¿Cuál es la relación que yo tengo con el evangelio? ¿Qué es lo que la gente mira a través de mí? Porque el deseo de cada uno de nosotros es de que la gente conozca el evangelio. Esa es la única razón de que el cristiano existe, hermano. No hay otra cosa más importante en la vida de un creyente. De que el cristiano, hermano, el creyente sea un promotor del evangelio, así como lo era el apóstol Pablo. Pablo, hermano, deseaba ir a Roma. Quería predicar en Roma. Y Roma, hermano, no era un lugar difícil, más bien era un lugar difícil para predicar. Ahora la pregunta sería, ¿qué acaso en cualquier lugar no es difícil para predicar el evangelio? En todo lugar, hermano, es difícil predicar el evangelio. Muchas veces, hermano, hasta compartir la palabra de Dios en la iglesia es difícil.
Es difícil. Los romanos, hermano, hablando de los romanos vivían para la gloria de Roma. Y piense un momento, si usted ha leído un poco del contexto sobre Roma en ese tiempo. Los romanos vivían para la gloria de Roma. Los romanos vivían para sus filosofías, por sus filosofías. Ellos vivían, hermano, para los excesos en aquel tiempo. Si usted mira un poquito la historia en Roma, en ellos había el deseo de tener poder, porque era muy común el abuso de poder sobre el fuerte, sobre el débil. ¿Qué acaso esto no es muy similar a lo que vivimos hoy en día? Estamos en medio de una sociedad, hermano, que de la misma manera que los romanos vivían para la gloria de Roma, la gente también vive para su gloria personal. Para su gloria personal, para el materialismo, con un deseo de cosas materiales. Hay un anhelo, hermano, por vivir comodidad, por obtener poder, por tener una posición. Hay gente, hermano, que no está a gusto si no tiene una posición. La gente, hermano, vive para proyectos personales, de la familia, cuestiones económicas. Pero Pablo sentía una necesidad muy interna de compartir aquello que se convierte en lo más importante para la vida de todo ser humano, que es el mensaje de salvación. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, hermano, a lo que yo dije anteriormente, pero podemos llegar a tener todo lo que quisiéramos en esta tierra, podemos gastar nuestra vida en perseguir todo lo que quisiéramos en esta tierra. Pero hay un día, hermano, hay un día para usted y para mí. Hay un día donde va a llegar la hora cero para usted y para mí. Y donde solamente, hermano, donde solamente lo que vamos a tener de utilidad es qué decisión nosotros tuvimos con el Creador de los cielos y la tierra. Eso es solamente. Usted no se va a poder llevar la fama si usted es lo que persigue fama. Usted no se va a poder llevar los carros que usted quisiera tener. Usted no se va a poder llevar la satisfacción, hermano, de todos los logros que usted o su familia quisiera que tuvieran. No se va a poder llevar absolutamente nada de eso. Lo único, hermano, que llevamos por delante es un carnet. Es una credencial que nos dice cuál fue nuestra decisión que nosotros tuvimos con el Señor. No sé si está todavía aquí conmigo. Pablo, hermano, sentía esa necesidad profunda de compartir el evangelio, ese evangelio de poder y poder afirmar a la iglesia de Roma. Pablo en el versículo 14, si usted lo mira, el apóstol Pablo dice: a griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice Pablo, dice en esa frase, dice: soy deudor. Pablo sentía una deuda, hermano, con la gente que no conocía. Para él no había excepción de personas, tanto griegos como no griegos, a judíos o no judíos, a sabios y a no sabios. Él sabía que el regalo de la salvación estaba abierto para toda la gente. Todos podían calificar para este regalo de la salvación bendita que solamente la tenemos a través de Jesús. Pablo se preocupaba, hermano, sinceramente por la gente. Para él no había excepción de personas. Se preocupaba, hermano, como un padre por el bienestar de sus hijos rebeldes. Él sabía la necesidad en la vida de las personas. Pablo, hermano, era como un padre que deseaba que su hijo regresara a casa, a aquel lugar mejor para salvarse a sí mismo y de todo lo que las personas perseguían. Pablo menciona griegos y bárbaros, tanto sabios como insensatos. Para Pablo, hermano, predicar la salvación era la misión de él. Y Roma, hermano, era el campo para predicar. Pablo sentía la obligación de predicar. No solamente era un deseo de Pablo, era una obligación. ¿Usted ha hecho alguna cosa por obligación? ¿Que usted siente esa carga? Bueno, Pablo tenía no solamente un deseo de hacer algo, de predicar, sino él sentía esa obligación.
Así que en el versículo 15, hermano, dice, así que por mi parte, dice, yo estoy dispuesto, dice, a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Pablo tenía ese deseo de ir a Roma. Entender, hermano, que el evangelio de Cristo es necesario para nuestras vidas. Mire, hermano, entender y tener presente el evangelio de Cristo no es solamente algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros recién nos convertimos. El evangelio debe de ser, hermano, un modo de vida. Cada uno de los momentos, hermano, en los cuales nosotros vivimos, todo el tiempo, el evangelio es esencial para nosotros y para los demás. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En estos versículos, hermanos, 16 y 17, Pablo nos da el propósito de toda la carta de Romanos. Primeramente, en estos pasajes expresa en forma concisa lo que Dios hizo para salvar al hombre. Afirma también su compromiso con el evangelio. De la misma manera también identifica el evangelio como el poder de Dios para salvar y además, hermano, anuncia que el evangelio o a través del evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Menciona a Habacuc como el camino de salvación anticipado por los profetas del Antiguo Testamento con la frase, el justo por la fe vivirá. En el versículo 16, hermano, Pablo comienza este texto diciendo que él no siente vergüenza por el evangelio. Y quiero ir a mi primer punto, hermano. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Primeramente, hermano, Pablo no se avergüenza del evangelio porque él habla del evangelio. ¿Y qué sería el evangelio para nosotros? ¿Qué es el evangelio para usted? El evangelio, hermano, es una persona y el evangelio es una persona y esa persona es Cristo. Por eso dice nuevamente, hablo, hermano, del libro de Hebreos, donde dice que poniendo nuestra atención en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El evangelio es una persona y es Cristo. El evangelio, hermano, es una noticia de buenas nuevas. Esto ya todos lo sabemos, pero tenemos que recordar que el evangelio es una noticia de buenas nuevas. Es una buena noticia, hermano, porque debemos de recordar que para que tengamos una buena noticia, siempre va a haber una mala noticia que anteceda a esta buena noticia. Y la mala noticia es que el hombre caído es un enemigo de Dios. ¿Usted sabe, hermano, que éramos enemigos de Dios? Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está usted consciente, hermano, que antes de encontrar al Señor, usted y yo éramos enemigos de Dios? Dice Romanos 5:1, hermano, dice que justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Si Pablo dice que a través de la justificación tenemos paz para con Dios, quiere decir que antes de esa justificación, usted y yo teníamos un grave problema con nuestro Creador. Nosotros teníamos un grave problema. La mala noticia, hermano, es que el hombre caído es enemigo de Dios, está en enemistad con Dios. Entonces, la buena noticia es que este hombre pecador tiene un defensor delante de Dios. Tiene un defensor delante de Dios. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir en lugar de los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores? Ve al hermano o a la hermana que está al lado de usted. Algo así. ¿Sí? La buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir en lugar de usted y de mí. Dios, hermano, debemos de entender que Dios es un Dios justo. Y un Dios justo, hermano, castiga la injusticia. Y Dios necesitaba castigar el pecado. Y Él es el mismo que nos justifica. Es por esto que Él, en lugar de castigo, dice, es por esto que Él, en el lugar del castigo, que es la cruz del Calvario, donde usted y yo, hermano, deberíamos de haber estado, Dios no nos puso a nosotros, Él puso a su Hijo Jesús para que Él fuera el que pagara el pecado de usted y de mí. Recuerde cuando Juan el Bautista, hermano, vio a Jesús que venía a él para ser bautizado.
¿Cuál fue la expresión de Juan el Bautista? He aquí, dice, he aquí el Cordero de Dios. Dice que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Jesús, hermano, vino a poner la ofrenda. Dice el libro de Hebreos que fue una ofrenda para siempre. A través de Jesús, hermano, ya no tenemos que pagar ofrendas, ya no tenemos que sacrificar un animalito y llevarlo al altar para pagar nuestros pecados. Jesús, hermano, Jesús pagó la cuenta que usted y yo teníamos con el Creador. Para que la buena noticia sea que el pecador ha sido justificado, el pago por el pecado ha sido saldado. Por eso Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio, hermano, no es algo que tomamos cuando entregamos nuestra vida al Señor y después como que es algo que guardamos en un baúl de los recuerdos. No. El Evangelio, hermano, es algo que usted y yo necesitamos vivir todos los días. Pablo, hermano, Pablo no era solamente un predicador del domingo solamente. Pablo tenía un estilo de vida que representaba el Evangelio de salvación. El regalo más grande, hermano, para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Pablo no se avergonzaba porque él tenía el Evangelio. Pablo, hermano, no se avergonzaba porque sabía que el Evangelio es poder de Dios. Para personas de su época, hermano, piense por un momento en la época de Pablo. No era fácil predicar el Evangelio. No era fácil predicar el Evangelio. Para las personas de su época, pudieran haber sentido vergüenza de hablar de Jesús. Si Pablo les está diciendo a los de la iglesia de Roma, dice, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Posiblemente Pablo escuchaba que había personas que todavía les daba vergüenza compartir su fe. Ahora, eso no es un caso solamente de la iglesia primitiva en Roma. Ese es un caso presente, ¿no le parece? Muchas veces nos cuesta todavía trabajo compartir a una persona de nuestra fe. Sabiendo que Dios, hermano, cambió nuestra manera de vivir, que nos sacó de las cosas malas que hacíamos, que cambió nuestra mente, que nos hizo nuevos. Y aún así, teniendo esa experiencia con Dios, nos cuesta trabajo compartirle a una persona, sabiendo que lo que nos pasó a nosotros es indispensable que esa persona lo viva, porque eso dependerá a dónde va a ir esa persona cuando se le termine el tiempo en esta vida. Y muchas veces, como aquellas personas, posiblemente algunos hermanos en Roma, sentían vergüenza de compartir su fe. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La gente podía cuestionar en aquel tiempo la veracidad de la obra redentora de Jesús. ¿Qué era lo que miraba en ese tiempo la mayoría de la gente? Miraba a un hombre llamado Jesús que había sido muerto en la cruz, en un lugar de castigo que era específicamente para los malhechores de ese tiempo. Veían a ese hombre Jesús que había sido muerto en la cruz del Calvario, en esa cruz, pero que había sido ¿quién? ¿Quién había sido Jesús? El hijo del carpintero. Para mucha gente era difícil creer que era evidentemente efectiva la obra redentora de Jesús en la cruz. Y podían sentir vergüenza, podían decir a las personas cristianas, ¿qué estás predicando de un hombre que fue solamente un hombre y que no pasó nada? Pero sin embargo, hermano, en Primera de Corintios, y quisiera que fuera conmigo, en Primera de Corintios capítulo 1 y en el versículo 18, el mismo apóstol Pablo habla de estas palabras. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para la gente, hermano, que no creía en Jesús era locura. Era locura, hermano, mirar a unos hermanos que se reunían a hablar de un hombre que había sido crucificado en una cruz como un malhechor. Dice Pablo, dice, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice Pablo, esto es a nosotros, dice, a nosotros los creyentes,
Esto es poder de Dios. Poder de Dios dice, pues está escrito, versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo en el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, dice, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y eso se parecen a muchos de nosotros que no queremos creer hasta que recibamos una señal, ¿verdad? Me decía un muchacho que le compartía del Señor. Dice, bueno, yo hace tiempo, dice, estuve activo en la iglesia, pero ya me alejé, ya no creo yo en Dios hasta que no venga un pastor a mi casa y me diga que recibió la revelación de Dios y que viniera a hablarme a la puerta de mi casa. Yo no creería, yo no regresaría a la iglesia. Por dentro mi deseo era, bueno, Señor, revélale esto a un pastor para que este pobre hombre se pueda salvar. Pero posiblemente pudiera quedarse sentado y esperando esa revelación. Era la misma manera que los hombres de aquel tiempo pensaban. Porque los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. A Jesús le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pedían señales para creer. Los griegos, hermanos, buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo. Dice, predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente es un tropezadero, pero para los gentiles esto es locura. Mas para los llamados, así como judíos, como griegos, Cristo, hermano, es poder de Dios. Dice, y es sabiduría de Dios. Lo que usted y yo tenemos, hermano, es un tesoro lo que nosotros tenemos. El mensaje, hermano, que usted lo trajo a los pies del Señor, el mensaje que a usted lo trajo a este lugar, es un tesoro valioso para usted y debe de ser valioso para una persona que no conoce al Señor. El poder de Dios, hermano, fue la cura de la vergüenza de Pablo. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. El poder de Dios, hermano, que había experimentado Pablo en su propia vida, ese poder que él había experimentado, hermano, él vivió en carne propia el poder de Dios sobre su vida. Esa fue la cura para que Pablo, hermano, no sintiera vergüenza por predicar y anunciar el valioso evangelio de Jesús. Quiero hacer una pequeña pausa y solamente hacerle una pregunta. ¿Cómo está su relación con el evangelio? Amado hermano, porque ese es el propósito de la Escritura. ¿Cómo está su relación con el evangelio? ¿Se avergüenza, hermano, de compartirle a alguna persona? Hay personas que pudieran decir, no quiero que me vean entrar a la iglesia de la comunidad porque es una persona que me conoció en la otra iglesia y me da vergüenza que me vea aquí. ¿Cómo sería su relación? ¿Siente orgullo, hermano, o siente vergüenza por compartir lo que Dios ha hecho en su vida? O lo que Dios está haciendo en su vida, porque Dios está actuando. Dios ya hizo la obra de redención, pero el Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con el evangelio? Pablo experimentó de primera mano, hermano, el poder transformador de Dios en su propia vida y vio ese poder de transformación en la vida de muchas personas. ¿Ha visto usted, hermano, la transformación de personas que Dios ha hecho en personas? ¿Ha visto personas, hermano, que usted las conoció un tiempo y no valían nada porque estaban en la perdición y de repente usted sabe que esa persona que estaba perdida ahora es inclusive hasta un predicador o un pastor? Es la obra poderosa de Dios actuando sobre la vida de las personas, impactando la vida de las personas. Jesús, hermano, fue el portador de este maravilloso poder. Platicando con mi esposa de este pasaje, ella me trajo a la mente este pasaje en Juan 7:37, un pasaje muy bonito.
En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Recuerda ese pasaje? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, escuche lo que dijo Jesús. El que cree en mí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de aguas vivas. Hermano, ¿no siente sed usted de tener esa experiencia con Dios? ¿No siente sed de tener esa experiencia, experimentar ese poder de Dios? Porque muchas veces parece que solamente lo que experimentamos en la vida solamente es sequedad y tristeza. O solamente es sequedad e inconformidad en nuestras vidas. Muchas veces, hermano, deberíamos de desear esas fuentes. Dice Jesús, dice, el que cree en mí, no es un estado mental, es una fe activa, es una fe que cree en Jesús. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior, de este interior, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo que cambia. Jesús tenía el poder, hermano. Jesús tenía el poder para impactar y transformar la mente y el corazón de todas las personas. Jesús tuvo ese poder. Jesús anuncia su poder salvador y un poder transformacional. Jesús lo hizo con con la mujer samaritana. ¿Usted recuerda esta mujer que Jesús tuvo ese encuentro en ese pozo? Jesús, hermano, con su plática, con sus palabras, impactaron el corazón de aquella mujer. Oh, este es un profeta, él sabe todo lo que yo he vivido. Dios impacta la vida de esta persona. Jesús lo hizo con la mujer que iba a ser apedreada. ¿Se recuerda usted? No solamente impactó la vida de esta mujer que había estado en pecado, sino también impactó el corazón de aquellas personas que traían una piedra para apedrearla. Las palabras de Jesús, hermano, llevan el poder en sí mismo, el poder de Dios para transformar un corazón, hermano, dolido, amedrentado, pecaminoso, etcétera, etcétera. Jesús liberó. ¿Recuerda usted al endemoniado que Jesús liberó, hermano? Jesús, hermano, tocó la vida de este hombre endemoniado. ¿Ha visto usted un hombre endemoniado? Posiblemente no es algo muy común, ¿verdad? Pero ha de ser terrible. Jesús, hermano, afectó la vida espiritual de este varón, de tal manera que lo liberó y lo trajo a ser un evangelista, un promotor de ese evangelio de poder. ¿Usted recuerda cuando este hombre endemoniado, hermano, fue liberado? Dijo, yo voy contigo. Dice, no. Ve y regresa a tu casa y diles las maravillas que Dios ha hecho contigo. Ese hombre se convirtió, hermano, en un apóstol Pablo a sus familias, a su pueblo. No sabemos a cuánta gente impactó, pero yo creo, hermano, que ha de haber impactado a muchas personas. Jesús, hermano, lo hizo, liberó a este endemoniado. Pablo no dice, hermano, que el evangelio tiene poder. Pablo no dice que el evangelio tiene poder. Pablo nos dice que el evangelio es poder. Y esa diferencia, hermano, es muy grande para nosotros. Es muy grande para nosotros porque no es algo que es agregado, sino que el evangelio es la fuente de ese poder. Esta palabra, hermano, poder, en este pasaje, en el libro de Romanos, este poder dice, yo no me avergüenzo, dice, del evangelio porque es poder de Dios. En el griego poder es dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que hace la dinamita? ¿Ha visto, hermano, esos hombres trabajando en las carreteras para poder hacer caminos sobre las montañas? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dinamitar todas las piedras para poder hacer un camino. Y la dinamita es algo poderoso, es tal vez un paquete pequeño, pero que hace grandes estragos. Dunamis, el poder del evangelio, hermano, el poder del evangelio es algo que transforma
que transforma, hermano, que transforma, no transforma montañas, hermano, no transforma las riquezas de los hombres, no transforma, hermano, no hace a un hombre artista o cosas así. El poder del evangelio, hermano, el poder del evangelio actúa en el interior de la persona. Solamente Dios tiene el poder de cambiar la vida interna de un ser humano. Solamente Dios tiene. Se recuerda, hermano, cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y recuerda que los fariseos decían, ¿y quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les decía, bueno, para que vean que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene autoridad. Le decía al enfermo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. El problema más grande en la vida del ser humano, hermano, es el pecado, hermano, de la culpa. Y solamente Dios tiene la capacidad de perdonarte. Solamente Dios tiene la capacidad de transformar tu ser interior. Solamente Dios. Necesitamos entender, hermano, el concepto, hermano, de el poder de Dios, porque usted y yo, hermano, necesitamos en nuestras vidas el poder de Dios. ¿Hay cosas difíciles que está atravesando en su vida? ¿Hay situaciones, hermano, que usted se siente estancado, que no puede salir de esa situación? ¿Hay un pecado que no puede dejar? Mire, se puede sentar conmigo y puede platicarme cuál es su problema y yo puedo orar por usted, pero yo no tengo ningún poder para limpiar su corazón. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para restaurar tu ser interior. Y el ser interior, hermano, es tan indispensable, hermano, que sea tratado por la mano de Dios. Si este hombre interior no es tratado por la mano de Dios, yo no tengo ninguna chance el día que yo parta de esta tierra para ir al otro lado. Dios tiene que tratar con este hombre interior. Dios tiene que tratar con este ser interior. Y eso es, hermano, eso es el poder del evangelio. Por eso Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformar. Es poder de Dios para salvar. Usted necesita salvación. Los demás que están afuera necesitan salvación. Necesitamos ver a los perdidos, hermano, como un padre mira a su hijo. Nosotros necesitamos mirar a aquel perdido que está afuera en la calle como si fueran nuestros hijos. Pablo sentía eso por la gente. Él tenía una necesidad de compartirles el poder del evangelio sobre sus vidas. La proclamación del evangelio, hermano, déjeme decirle que no son solamente palabras. Yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado compartirle el evangelio a una persona que sabemos que necesita salvación. Y muchas veces, hermano, nos frustramos porque nosotros compartimos el amor de Dios sobre esas personas y vemos que esas personas no les interesa o tienen los oídos cerrados a nuestras palabras. Y nosotros solamente pensamos que el evangelio, hermano, son palabras, pero el evangelio, hermano, no son palabras. El evangelio, hermano, debemos de entender que es poder de Dios. Cuando nosotros, hermano, compartimos el evangelio, nos escuchen o no nos escuchen, atiendan a nuestras palabras o no atiendan a nuestras palabras. El evangelio, cuando nosotros estamos dando el evangelio, hermano, las palabras que salen de nuestra boca, en el momento que nosotros lo hacemos, un poder sobrenatural, un poder del Altísimo, hermano, empieza a actuar sobre estas palabras. Empiezan a forrar estas palabras y empiezan a llevarlas a lo más profundo del corazón cuando un hombre y una mujer están listas para recibirlo. Tenemos que entender que es el poder de Dios. La proclamación del evangelio no son solo palabras. En la entrega de este mensaje se pone en operación un poder supremo de Dios que impacta profundamente la vida de las personas. Que impacta, a mí me impacta esta frase, impacta. Me impacta esta frase que
el poder del Evangelio impacta profundamente la vida de las personas. Perdone la redundancia, pero me impacta porque todos necesitamos, hermano, todos necesitamos que Dios siga impactando, profundamente la vida de las personas y también la de nosotros. Porque sabe, aun cuando el Señor ya ha pagado un precio por usted y por mí, nosotros todavía estamos en un proceso. Y todavía necesitamos que el Señor siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pablo no se avergüenza, hermano, del Evangelio porque es poder de Dios. Y no se avergüenza del Evangelio, hermano, porque el Evangelio es justicia de Dios. Y el pastor estuvo hablando excelente este tema en la mañana. El Evangelio, hermano, es justicia de Dios. Dice el versículo 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, dice. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, dice, se revela, dice, por fe y para fe. Como está escrito, dice Pablo, más el justo, dice, más el justo por la fe vivirá. Esta frase, más el justo por la fe vivirá, es una frase que ha impactado profundamente la vida de grandes hombres en la historia del cristianismo. Lutero, hermano, fue impactado por esta frase, mas el justo por la fe vivirá. No vivimos por obras. En la iglesia católica donde Lutero, hermano, daba su vida, su pasión, su amor por su ministerio. Él pensaba que la vida del creyente era estar haciendo obras buenas para que el Señor la recompensara. Pero cuando él mira esta frase, más el justo por la fe vivirá, se da cuenta que el justo no es una persona que está haciendo obras para ganar justicia, sino que el justo es justo porque se le ha dado un regalo y no tiene que pagar absolutamente nada por ello. Esta frase, hermano, no solamente impactó a Martín Lutero, ha impactado a grandes hombres a través de la historia. En el Evangelio, hermano, se manifiesta la justicia de Dios. Ese tesoro que usted tiene en sus manos, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dentro de este Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Se debe de entender que la revelación de la justicia de Dios ocurre en la proclamación del Evangelio. Cuando usted está proclamando el Evangelio, cuando usted está compartiendo el amor de Dios a otros, usted, hermano, dentro de este Evangelio va inmerso la realidad de que Jesús un día vivió en esta tierra, murió, fue sepultado y a la misma vez Él resucitó con poder. Allí está inmersa la verdad de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermano, es crucial en la comprensión de la teología paulina. Si usted lee el libro de Romanos, constantemente va a mirar esta frase sobre la justicia de Dios. Y en el entendimiento, hermano, es que el justo era aquel que recibido un veredicto favorable que dice el juez, no es culpable, está libre. Pero dentro del Evangelio, la justicia de Dios quiere decir que cuando una persona que ha cometido una falta delante de un juicio es encontrada culpable, pero cuando esta persona, hermano, se arrepiente de sus pecados y está delante de ese juicio, y el juez dice, Francisco es culpable. Pero entonces Francisco voltea su mirada y mira a Jesús que está a un lado de él como su defensor. Entonces Jesús levanta su mano y se pone delante de Francisco y le dice al juez, juez, Francisco es no culpable. Entonces el juez voltea a ver a Francisco y ya no ve a Francisco, sino mira a Jesús en lugar de Francisco. Y eso significa la justificación. Esa es la justicia de Dios que va inmersa en el Evangelio. Esa es la justicia de Dios. El Evangelio, hermano, las buenas noticias es que aquel que se arrepiente y vive una vida para Dios, aunque esté culpable, tiene que saber que tiene un abogado que lo defiende. Y eso, hermano, es una muy buena noticia para usted y para mí.
¿Cuándo fue la última vez que usted cometió una falta? ¿La semana pasada? ¿Posiblemente ayer? Posiblemente usted en el pensamiento está faltando en ese momento. Pero déjeme decirle que si usted se arrepiente y se pone a cuentas con Dios, y usted llega a estar en ese juicio, que vamos a estar en ese juicio, vamos a estar, hermano, justificados delante de Dios por la sangre del Cordero que pagó por mi pecado y por su pecado. Esa es la justicia de Dios. Dice la frase, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y antes de eso yo no tenía mucho entendimiento sobre esta frase, hermano. Yo no tenía mucho entendimiento, pero dice esta frase, dice, mas el justo. ¿Quién es el justo? El justo, hermano, es una persona perfecta. Es una persona, hermano, completamente íntegra, que no tiene ninguna falta. Ese es un justo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros aquí calificaríamos para ese calificativo de justo? Nadie calificamos. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Solamente Jesucristo. Pero cuando dice esa declaración Pablo, mas el justo por la fe vivirá, quiere decir que si nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas y le hemos entregado nuestra vida al Señor y tenemos una vida de dependencia en el Señor y una vida de obediencia en el Señor nos ve justos, somos justos. Y por nuestra fe, hermano, por nuestra creencia, por nuestra determinación a creer en el Salvador, usted y yo viviremos. Pero no se trata de vivir en esta tierra, se trata de vivir hacia la eternidad. Tal vez muchos aquí vean la eternidad como un lugar muy lejos de llegar todavía. Pero déjeme recordarle, hermano, que la palabra de Dios dice, hermano, que la vida es como la flor del campo, que en la mañana florece, pero al atardecer se marchita. Usted y yo, hermano, uno de nuestros mentores decía una frase que me encanta mucho decirla, que la vida pudiera parecer muy larga, pero a la vez es muy corta. Un joven mira mi edad, 54 años, y dice, este hermano, está lejos. Pero cuando uno mira hacia atrás, hermano, parece ser que fue un abrir y cerrar de ojos. La vida se escapa. Y usted y yo, hermano, necesitamos tener la seguridad y la confirmación de que tenemos un Salvador. Eso es lo más importante, amados. Eso es lo más importante. Y si el Señor me ha llamado para algo, es solamente para proclamar eso. Es solamente esto. Para decirle a las personas que necesitan un Salvador. Que necesitan a un ser capaz, con el poder de sacarlos de la situación donde se encuentran. Y ese personaje, hermano, se llama Jesús de Nazaret. Él tiene el poder. Pon tu confianza en el Señor, hermano. Mire, la ventaja de un predicador es que uno puede ver el rostro de todas las personas. No se lo diga a nadie. Uno puede ver el rostro de las personas. Y de repente uno puede leer el rostro de las personas. No se lo diga a nadie. Es un secreto entre ustedes y yo. Es la ventaja a veces de un predicador que está aquí enfrente, que mira el rostro de las personas. Y uno muchas veces puede percibir que en las personas hay una necesidad muy profunda en el corazón. Yo no estoy tratando de leerlos, no se preocupen. Ustedes pongan el rostro que ustedes quieran poner. Pero solamente quiero decirles esto. Pongan su confianza en Jesús. No importa dónde te encuentres, qué es lo que creas o qué es lo que no creas. Busca la presencia de Dios en tu vida. Cuando Pablo está diciendo, hermano, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Hay dos palabras, fe, en ese lugar.
Fe dice por fe y para fe. Algunos estudiosos, hermano, en esas cosas dicen que la primera palabra fe significa fidelidad. Dice que se revela por fe, por fidelidad y para fe. Si esto es así, podemos decir, y esto tiene que ser así, porque nosotros, hermano, estamos apelando y estamos buscando a un Dios, hermano, que tiene la primera fe. Dios tiene fidelidad. Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en decirte que si Cristo murió en la cruz del Calvario y Cristo y Dios ama a todo el mundo, murió por ti y por mí, no importa quiénes seamos. Dios lo hizo. Dios lo hizo por ti. Quiere decir esto, hermano. Mire, quiere decir esto, que si Dios pensó en ti cuando puso a Cristo en la cruz del Calvario, quiere decir que que Dios te conoce tan cerca, más cerca de lo que tú puedes imaginar. Y Él conoce tu corazón, Él conoce lo que estás pasando en todo momento. Y Él siempre tiene una respuesta para tu vida. Toda respuesta que necesitamos en la vida la tiene Jesús. Y si hoy Dios me ha llamado, hermano, y Dios me quitara la vida en este día, y solamente me ha llamado para decirte esto, es esto: pon tu confianza, hermano, pon tu confianza en Jesús. Pon toda tu confianza en Jesús. Nunca te va a defraudar, siempre va a ser fiel a sus promesas. Él tiene poder para cambiar lo que tú no puedes cambiar. Él tiene poder para hacerlo. Ahora quiero lanzarte la primera pregunta que te hice al principio. ¿Cómo está tu relación con el Evangelio? ¿Cómo has experimentado ese acto de salvación en tu vida? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué tan intenso o qué tan real ha sido? Una manera de medirlo: ¿sientes vergüenza para compartir el Evangelio a otras personas? ¿O sientes pasión? ¿Sientes pasión por compartir lo que Dios ha hecho por ti? Vas en el autobús y te sientas y ves a una persona seria, y en lugar de alejarte de ella, te sientas y dices: gloria a Dios, aquí tengo una oportunidad para compartirle el amor de Dios a esta persona que parece que chupó un limón. O en el trabajo te prefieres quedarte callado y de que la gente no sepa que tú crees en un Dios que salva. Dice Pablo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y yo quiero que ponga esa frase en su mente, porque quiero cambiar esas palabras. Quiero cambiar esas palabras, pero no cambiar la idea que tenía Pablo. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pero le vamos a cambiar esas palabras y vamos a decir lo que Pablo quiso decir. Pablo quiso decir: porque yo me siento altamente orgulloso, contento de predicar el Evangelio. Eso es lo que usted y yo debemos de sentir. Porque me siento grandemente bendecido de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Eso es la palabra correcta que Pablo quiso decir. No me avergüenzo, me siento sumamente orgulloso de ser un predicador del mensaje de salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Amado, ¿cómo está tu relación con el Evangelio? Con ese Evangelio de poder, ¿cómo está tu relación? Déjame leerte un pasaje, hermano, y vamos a terminar. Tenemos que entender, hermano, que el Evangelio, hermano, va a ser compartido. Y déjame darte una noticia que posiblemente no se escucha bien. El Evangelio, hermano, va a ser compartido y va a ser predicado. ¿Sin ti o contigo? ¿Sin mí o conmigo? No importa. El Evangelio, hermano, va a ser predicado. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte del plan de Dios. Yo quiero ser parte del plan de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, hermano, lo hacemos con palabras
Y a la misma vez que lo hacemos con palabras, lo hacemos con un estilo de vida. Déjeme decirle esto, hermano, y después le leo el pasaje que le quedé de que se lo iba a leer y iba a terminar. No pueden ir estas cosas separadas o solamente una y la otra no. Es como la lanchita de 2 remos. ¿Se acuerdan de esas lanchas de 2 remos? Cuando usted remaba solamente con una, ¿qué hacía? Solamente estaba dando vueltas sin avanzar. Necesitaba usar las 2 manos, los 2 remos para poder dirigirse hasta donde usted quería. ¿Se acuerda de esas lanchitas? En los parques, en los zoológicos. Cuando predicamos el evangelio, hermano, lo hacemos con palabras y lo tenemos que hacer con nuestro estilo de vida. Pablo dice, hermano, que si nuestra vida depende, déjenme leer eso, mire. Pablo dice que si nuestra vida desprende un aroma, ¿qué significa aroma? Algo que huele, ¿verdad? Y el evangelio debe de oler algo rico, ¿verdad? Dice, si nuestra vida desprende un aroma de salvación, la gente va a oler a Cristo. Hágale por un momento así. No es broma, hermano. ¿Sí? ¿Huele a Cristo? Déjeme leerle el pasaje. Ahora sí. Vaya conmigo, hermano, a 2 de Corintios. Lo tengo en mi tableta, pero déjeme leerlo de la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2 y el versículo 14. Y yo le recomendaría que usted subrayara este pasaje y meditara en este pasaje y orara en este pasaje. Dice, mas Dios, dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual, aquí está el poder de Dios, hermano, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Quién nos lleva en triunfo? Jesús, ¿verdad? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que salvan y en los que se pierden. El 16 dice, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos de olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. De acuerdo, hermano, a lo que este pasaje dice y lo que dice Pablo, usted y yo podemos tener solamente 2 aromas. Y esto es impresionante. Pero no quiero que se ponga tan serio, hermano. Solamente 2 aromas. O olemos a Cristo o olemos a muerte. ¿Cuál es el aroma que nosotros queremos llevar en nosotros? Dice Pablo, que la gente pueda oler a Cristo a través de tu vida. Digo esto y termino, hermano. Usted y yo no podemos cambiar nuestro aroma. No podemos. Por más lindos y preciosos que seamos, no podemos cambiar nuestro aroma. Dice Pablo, yo no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.